mí me corresponde la primera palabra. La primera palabra dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Con esta palabra Jesús nos enseña a perdonar. Nosotros, si cerramos los ojos por un momento y recordamos a Señor crucificado allí, ¿verdad? Vemos que descensa de mi pecado, que verdad, esta sangre que corre por su cabeza, por su cuerpo, no es ni la cuarta parte de lo que sufrió en este momento. Jesús antes de crucificarlo, con todo el dolor que ustedes se imaginan, él tiene un corazón noble, que nos perdona. Le pidió a su Padre que nos perdone, porque no saben lo que hacen. En ese momento, su cuerpo desgarrado por la tortura causada, y después de llevarlo a clavarlo en la cruz, con toda esa tortura que ya ha pasado, que creo que ninguno se imagina, ni yo tampoco, porque es muy fuerte que sea encargado lo que le pasó a Jesús por nosotros, ¿verdad? Y Él nos sigue perdonando a pesar de que todo lo que sufrió. También le pide a Dios, que es nuestro creador del mundo, del universo y de todos nosotros, que nos perdone también. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que están clavando un clavo en la pared. Se acerca una persona a ayudarlo a sostener el clavo y da la casualidad que pegan ese clavo y le dan un martillazo en el dedo. Mismo ustedes lo empujan, le dan el golpe y le sueltan la grosería, ¿verdad? No. Imagínense que ese golpecito, ese dolor que ustedes sintieron en ese momento no es ni la cuarta parte de lo que Jesús sufrió y pasó antes de llevarlo a la cruz. ¿Se lo imaginan? ¿No, verdad? Y con todo eso, Él pide perdón para todos nosotros y por todo lo que lo llevamos a la cruz. Donde Él muere por nosotros, nuestros pecados, y somos tan malagradecidos con Él, ¿verdad que sí? Porque somos malagradecidos, porque seguimos pecando después que Él muere por nosotros. Y si ustedes se confiesan, piden perdón, Él los sigue perdonando, a pesar de todo, porque es un Dios bueno. Y sabemos que muere por nosotros, y nosotros seguimos pecando, porque pensamos que nadie ve, nadie nos está viendo y nadie nos está escuchando cuando estamos pecando. Pero resulta y acontece que mientras nosotros pensamos que nadie nos ve, que nadie nos oye, el que está allá arriba, Él que murió por nosotros, Él nos está viendo. Delante de que nosotros hagamos cualquier cosa, ya Él lo sabe. Por eso, mis hermanos, los invito a perdonarse a sí mismos, a perdonar al prójimo, a perdonar a aquel que les hizo daño, aunque sea muy fuerte ese daño que nos haya causado. Y sé que somos humanos y nadie, lo primero que se le viene a la mente es: tú me lo hiciste, tú me la pagas, ¿verdad? En algún momento de la vida yo te voy a encontrar en el camino y ya verás, te recordarás lo que me hiciste. Pero esto Dios no lo quiere. Dios quiere que esa persona que nos hizo daño, nosotros no le hagamos daño también, sino que lo que veamos como hermanos, porque Dios nos dice que todos somos hermanos. Igual que en la familia tenemos hermanos que no nos llevamos bien, ¿verdad? Puede ser que un hermano sea tu hermano, te traicione con alguien, pero tu hermano es tu sangre y debes perdonar a tu hermano para que está arriba te perdone a ti también, porque tú tienes que perdonar, no
no para agradarle a tu amigo, a tu hermano, al vecino, sino para agradar a Dios, que es el que todo lo ve y el que todo lo puede. Permítanle que Dios, antes de que alguien les haga daño, ustedes hagan daño y se llenen de resentimiento, en ese corazón de odio, que los llena de ira, oren ante Dios, pidan perdón y que les dé mucha fortaleza para perdonar a su hermano, que nos ha traicionado, que nos ha engañado, que es el que le ha hecho daño. ¿Verdad? Antes nosotros, en cualquier cosa que nos hacían, decíamos que Dios te perdone, yo no. Eso está mal hecho, porque uno tiene que perdonar, y hay muchas personas que dicen así, porque cuando él muere, él no le dice a Dios, perdónalo tú, porque yo no lo voy a perdonar. Él perdonó primero y después pidió perdón a Dios para todos nosotros. En la Biblia hay varios versículos donde podemos encontrar que Él nos lleva a seguir perdonando a las personas que nos hacen daño. Tenemos Mateo capítulo 6, versículo 14, 15. Allí nos dice, para ser perdonados debemos perdonar, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros, nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. También tenemos en Marcos capítulo 3, versículo 28, los aseguro que todos los pecados y blasfemas se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Ese no tendrá perdón jamás. Este es un pecado eterno. Ustedes pueden perdonar, Dios puede perdonar a todo aquel que les haga gana, pero aquel que hable mal de Dios, que lo ponga por el piso, que diga que es mentira todo lo que hizo, ese no tiene perdón de Dios. En algún momento, Él siempre está, como les dije, adelante de nosotros, viendo todo y oyendo todo lo que nosotros decimos. También tenemos el Salmo 51, donde nos dice, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mis culpas, purifica mi pecado. Aquí estoy pidiendo mi pecado, perdón por mi pecado, ¿verdad? Y a través de este salmo podemos, antes de confesar, podemos leer ese salmo y llegar al Padre ya por lo menos con la carga menos pesada antes de confesarnos. También tenemos la oración que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Que es el Padre nuestro, que dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos los pecados de aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, allí encontramos muchos donde hablan del pecado, que a lo mejor algunos lo han visto, hay otros que no. Lastimosamente, como les estaba diciendo anteriormente, terminamos diciendo y odiando de corazón, y resentimiento y amargura. Hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Que perdone a tu hermano, perdona a tu aquel que crees que es tu enemigo, perdónalo, porque Dios te va a perdonar. Y también, como les decía, los dichos que antes decían, muchos dicen, Dios te perdone y yo no. Otros dicen, te perdono, pero Dios no tendrá misericordia de mí.
Ese no es el comportamiento que Jesús quiere con nosotros, ¿verdad que no? Como cristianos e hijos de Dios, tenemos que entender que el perdón de Jesús en la cruz es también para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nosotros también, y nosotros debemos, como les dije antes, perdonar a todo aquel que nos agreda, que nos haga daño, siempre, y orar mucho para que Dios nos ayude a sacar ese resentimiento, ese odio, esa amargura que se nos mete en el corazón en este momento, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios que perdona, que muere por nosotros, y Él muere diciendo: perdónalos, Dios, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y así nosotros también tenemos que perdonar a todos aquellos que nos hacen daño. Esta fue la primera palabra que Jesús nos dejó. Espero que tenga una enseñanza, reflexiones sobre ella, donde lleguen a su casa. No que se quede solamente acá, no. Desde hoy, no. Busquen los versículos que les di, el Salmo 51, y pónganlo en práctica. Por muy fuerte que sea, Dios siempre va a estar de la mano con nosotros. Amén. A mí me corresponde la segunda palabra. La segunda palabra dice: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Junto con Jesús llevaban también a los malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado Calavera y crucificarlos, uno a su derecha y otro a su izquierda, ellos también insultaban a Jesús. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió en tinieblas. Uno de los malhechores que estaba con Jesús lo insultaba y le decía: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Pero el otro respondió diciendo: no temas, ¿no temes a Dios tú, que está en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero no. Aquí no quiere decir, ¿verdad?, que muchas veces nosotros venimos de niños creyendo que había un ladrón bueno y un ladrón malo. No. Aquí en la cita bíblica de Lucas, capítulo 23, versículo 32, dice que eran dos malhechores, o sea, los dos eran malos, los dos eran ladrones, los dos eran pecadores, así como hemos sido nosotros, así como somos nosotros. Cada vez que venimos al templo, como dijo la hermana anterior, nosotros nos arrepentimos, nos confesamos, pero salimos a la calle y nuevamente caemos en la tentación de despreciar, de ajusticiar, de decir aquel es malo, aquel es bueno, cuando no debemos hacerlo. Según la cita bíblica de Hebreos del 12:2 al 12:12, dice lo siguiente: de hecho, ustedes todavía no han sufrido. Qué más pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de su fuerza. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Levantemos la mirada hacia Jesús. Él escogió la cruz en vez de la felicidad. A Jesucristo, como ya todos sabemos, en estos 40 días, Jesucristo estuvo tentado por el demonio. El demonio le ofreció a Jesús mucha riqueza, ser rey, cuando ya Jesucristo era rey. Y Jesús no cayó en la tentación. Por eso nosotros, cada vez que caemos, por estas circunstancias que pasamos en la vida,
por la pérdida de algún familiar, por la pérdida de algún accidente, de alguna enfermedad. Nunca caigamos en la tentación de decir que Dios no nos quiere. Dios nos ama, siendo nosotros el pecador más pecador del mundo. Dios nos sigue amando y siempre estará allí para perdonarnos. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que es la sabiduría. Les dirige como hijos: no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprendan. Ustedes sufren, pero es para su bien y Dios lo trata como hijo. Aquel hijo no lo corrige su padre. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetaban. No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida. Ninguna corrección nos alegra en el momento. Es que le va a gustar que lo corrija. Más bien, duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y santidad. Por lo tanto, levantemos las manos caídas y fortalezcamos las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde va para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Procuren estar en paz todos y progresen en la santidad, pues en ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno pierda la gracia de Dios y alguna raíz amargada produzca brotes perjudicando a otros. Aquí la palabra nos quiere decir, pues, lo que ya le venimos invitando a mi hermana que tuvo anteriormente, y yo, aunque pasamos por muchos oscuros, por caídas, por tentaciones, debemos de seguir adelante y confiar en Dios, que es la salvación. Amén. Amén. Tercera palabra de Dios, de Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Estas palabras conmovedoras constituyen la agonía de Jesucristo en la cruz. Esto nos trae a colación el dolor que sintió María al ver a su hijo crucificado. ¿Cuántas Marías no hay en la actualidad? Una madre que sufre porque su hijo está enfermo, una madre que sufre porque su hijo está en el hospital, una madre que sufre al ver al hijo abandonado en el vicio, o una madre que aclama justicia por un hijo que está detenido de un delito que no cometió. Ese ejemplo de María junto a la cruz tiene una dimensión humana, porque desde el anuncio del ángel, donde ella dijo sí, que se haga en mí según tu palabra, y que iba a gestar al Hijo de Dios, ya ella lo amaba. No solo bastó eso, sino que lo tuvo que cuidar, porque el rey mandó a asesinar a los niños y tuvo que huir de aquí. Siguen sus cuidados de madre. En otra de las experiencias que tuvo la Virgen María fue la de se perdió el niño y fue hallado en el templo. Otra de las experiencias que pudo tener María al frente de Jesucristo en la cruz fue la de la boda de Caná, donde recibe el apelativo de mujer. Aún no ha llegado mi tiempo. Ese milagro de la boda de Caná inicia o
se ve el primer milagro de Jesucristo por intercesión de la Virgen María. Se celebraba una gran boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda. Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Le dice su madre a los sirvientes: haced lo que él les diga. En ese momento las tinajas de piedra puestas para la purificación fueron atraídas a Jesús y fue convertida en el mejor vino de la boda. Ahí nació el primer milagro donde Jesucristo manifiesta la gloria por intercesión de la Virgen María. Una de las cosas que llama la atención de María, o dentro de sus tantas virtudes, desde una dimensión humana, podemos ver cómo se sentiría María en esos momentos. Estaba viendo a su hijo en la cruz, el sufrimiento, el dolor de verlo ahí, por algo que no cometió, dando la vida. ¿Cómo se sentiría? Mal, devastada. Pero su obediencia a Dios y su fe en ningún momento dudó de lo que estaba sucediendo y se mantuvo con la fe intacta y aún con esperanza. En la segunda parte de la palabra le dice Jesús a sus discípulos: ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre no es simplemente una maternidad de que es de sus entrañas, sino una maternidad espiritual y de la fe. Y ahí nace la designación de madre de todos los cristianos. La cuarta palabra que vamos a reflexionar en este momento es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También está escrito en la palabra: Elí, Elí, lema sabactani. Esta frase o estas palabras que Jesús ha dado en este momento tan duro que es su crucifixión nos muestra varias cosas, pero aquello más profundo que nos muestra es a un Jesús viviendo un momento humanamente al externo. ¿Sí? De hecho, dice la palabra, lo dice en el Evangelio de Mateo, y leo textualmente: a esa misma hora Jesús gritó con fuerza esta frase. Y yo quisiera llamar un momento a la reflexión de qué fuerza puede tener un hombre que viene golpeado, ultrajado, masacrado incluso antes de llegar a la propia cruz. Yo les pido en este momento que por un instante imaginen a ese hombre gritando con cuál fuerza. Y aún así gritó con fuerza, dice la palabra. Y es una experiencia que el Padre le pide a su Hijo que pueda vivir como humano. Si recordamos en la oración del huerto de Getsemaní, Jesús le pide a su Padre que si es posible, le aparte ese cáliz.
Pero este cáliz era necesario, y por eso esa respuesta de esa oración de Jesús en Getsemaní desenlaza todos aquellos actos siguientes, que es precisamente que él se fuera y lo ultrajaran, le golpearan. Y ante esto, Jesús, profundamente humano, él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que era necesario, era muy necesario que para que Jesús muriera, Dios Padre en un momento soltara la mano. Porque si no, ¿cómo es que Dios Hijo iba a morir? Él entonces experimentó en este momento algo que llamamos, o que está escrito como kenosis. Repito la palabra, se llama kenosis. ¿Y qué es la kenosis? Kenosis significa vaciarse uno mismo por completo. Y es lo que Jesús hace en la cruz, se vacía, se entrega totalmente. Cuando Él dice: me has abandonado, es porque ya lo di todo. En este momento me siento abandonado, es porque todo lo humano de mí ya se dio. Lo di cargando esta cruz durante tantas estaciones, lo di cuando me caía a cada momento, lo di incluso cuando un hombre llamado José de Serena de España, ya estoy listo. Pero estoy listo humanamente hablando. Y me siento abandonado por ti, Señor. Y ahora quiero llevar todo esto, ¿no? A que llegues a esa condición divina. Él tiene una condición divina para asumir que Él es una criatura también. Él se hace hombre. Así como lo hizo en el pesebre, nos hacía reflexionar esto, que es ese primer momento de la encarnación. ¿Sí? En este momento Él se vuelve a reconocer hombre. Y se vuelve a reconocer tan hombre que, imagínense ustedes, después de haber sido acompañado por tanta multitud de gente, en ese instante sentirse solo y decirle a aquel que siempre lo ha acompañado: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y en esa pregunta y esa respuesta, a pesar de que Él lo dijo, Él lo sabía. Simplemente fue esa condición humana que le hizo decir esto. Y por eso nos damos cuenta que era necesario todo este sufrimiento y que Jesús incluso dijera: ¿por qué me has abandonado? Para que llegara realmente la redención de nuestros pecados. Totalmente. Para poder llegar a la vida de Jesús y a la resurrección que Él nos ofrece, es necesario pasar por la cruz. Y pasar por aquel momento donde nosotros nos sentimos también abandonados. Ahora yo te traigo una pregunta aquí en este momento y quisiera que lo llevaras a tu vida. ¿Cuál ha sido tu kenosis? ¿Cuál ha sido ese momento de tu vida donde te has vaciado por completo, donde te has sentido que lo diste todo? A lo mejor y aquí te invito a pensar a lo mejor en la muerte de algún familiar, donde sentiste que le diste todo y que de repente te sentiste abandonado. Pero Dios mío, si yo te estaba pidiendo tanto, ¿qué pasó? O en ese momento de enfermedad, en ese momento, creo que los venezolanos en su mayoría y los que estamos aquí lo hemos vivido, en ese momento de desesperación donde la quincena no alcanza. Y tú dices: pero Dios mío, si yo trabajo, yo hago ¿qué pasa? Esa es nuestra kenosis, cuando nos vaciamos y le preguntamos: ¿por qué me han abandonado? Y ojo, que esto se traduce después en una experiencia donde debemos aprender y aceptar la vida que nos brinda el Espíritu. Y esa vida que nos brinda el Espíritu es una vida donde así nos vaciemos, así como nos sentimos a veces abandonados, la experiencia tiene que ir al contrario. Debemos nosotros también aprender a abandonarnos en sus manos. Es abandonarnos en las manos de Jesús. Es aceptar lo que hemos hecho, tanto bueno como malo. Aceptar la consecuencia de aquello. Ojo, es que me está yendo mal en la vida. Pero ya va. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste para llegar hasta aquí?
Entonces nos invita Jesús con esta frase a entender que Dios siempre, siempre, siempre va a intervenir en nuestra vida, incluso en el silencio, como en ese momento Dios lo hizo. Porque Jesús, allí clavado en esa cruz, también experimentó, ojo, porque suelta la frase, porque se siente que no está siendo respondido por Dios, pero no es que no estaba siendo respondido, es que la vida se estaba yendo de su cuerpo, esa vida humana, para manifestarse en gloria de todo lo que venía, para mostrarnos que como hombre, a pesar de él haber sido abandonado, a pesar de todo lo que había vivido, a pesar de la cruz, tenía lo más grande. Tenía lo más grande. En tu cruz, en tu quenos, en esa situación familiar, en ese fallecimiento de un familiar, en esa situación económica, también tienes tu quenos. Y también Jesús va a intervenir, amén. Él va a intervenir. Y va a mostrar allí cómo la gloria de Dios se va a manifestar. Por último, quisiera decirles que no basta, me llamó mucho la atención esta frase, ¿no? Cuando preparaba toda esta palabra, porque decía, no basta ser un admirador, hay que ser un seguidor. Los apóstoles en sí mismos, en ese momento de crucifixión, no lo entendieron. ¿Quién estaba con Jesús en el momento de la crucifixión? Lo decía ellos en ese momento, Juan. Y eran 12. Uno se ahorcó, el otro lo negó, el otro, bueno, María, bueno, te voy a acompañar. Y Juan recibe a María en ese momento, como lo explicaba Isa. No hay que ser un admirador, hay que ser discípulo. Y esto los apóstoles lo entendieron después. Una pequeña anécdota. En el 2011 tuve la oportunidad de estar en la Plaza San Pedro, en Roma, ¿sí? Y de estar allí justo donde crucificaron a Pedro de cabeza. Y al momento de estar allí, yo decía, yo entiendo a los discípulos, porque también fueron hombres como lo fue Jesús, salieron corriendo. Pero después, Pedro, te moriste aquí, entendiste que era ser discípulo. ¿Y qué es ser discípulo? Seguir al maestro. Y no se trata de seguir lo bonito, no estamos siguiendo una estrella de cine, estamos siguiendo a un hombre que murió en una cruz. Y yo te quiero pedir en este momento que esa sea tu reflexión, que esa sea nuestra oración. Señor, ayúdame a seguirte. También hasta la cruz, hasta sentirme totalmente abandonado, pero sabiendo que estoy en tus manos. Que esa sea nuestra oración. Amén. Quinta palabra, donde Dios dice, tengo sed. Bueno, Jesús nos pronuncia ahí una verdadera enseñanza. Tengo sed. Imagínate el trayecto, el camino, la crucifixión, todo el dolor que Dios tuvo que pasar por ese momento. En ese momento tuvo sed. Y en ese momento lo que recibió es y eliminar pañuelos de vinagre. Ni agua le dieron. Imagínate el dolor tan intenso en ese momento que Dios pasó en ese momento. Y nos enseña esta palabra que dice, tengo sed, una palabra que debemos aprender a vivir con humanidad, con sencillez, a pedir las cosas con humildad. Lo que necesitamos sentirnos acompañados con nuestros seres queridos en ese momento. Nada más María sabe el sufrimiento de su hijo y en ese momento cuando él estaba crucificado, tuvo sed y no me dice de beber, como dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que reflexionar y decir que nunca nos sintamos defraudados por Dios, al contrario, lo tenemos que sentir más bien acompañados y sabemos que para Dios no hay nada imposible.
la sexta palabra, todo está consumado, todo está cumplido. La sexta palabra de Cristo es un grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho muchas veces, yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la de que me ha enviado. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38. Mi aliento es mi hacer la voluntad del que me ha enviado, llevar a cabo su obra. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. A lo largo de la vida, Jesús, que se hizo hombre, nos lo fue revelado, y por eso con estas palabras humanas le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma divinidad de Dios, y nos dijo que le llamáramos Padre. Ahora, a punto de morir, en esta palabra de Dios al mundo, puede decir, todo está cumplido, todas las profecías sobre Él se han realizado. Pero sobre todo, Él ha realizado la obra que el Padre le ha encomendado, revelando que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo, del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y todo era bueno, que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres, y por fin, en la plenitud de los tiempos, nos ha dejado por medio de su Hijo. Hecho uno de nosotros, hecho como uno de nosotros. Este Hijo nos ha hablado con palabras, como las nuestras, como la de la vida, igual a la nuestra. El Hijo de Dios vino al mundo para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Estas palabras de Jesús en la cruz, todo está cumplido. Esta palabra implica un hermoso desafío que Jesús pone en nuestros corazones de manera especial. Ante la grandeza de estas palabras, Jesús, todo está cumplido, significa misión cumplida. Cuando nos han encomendado, cuando se nos ha encomendado una labor. Y podemos decir con toda tranquilidad que está cumplida, que está terminada. Al escuchar y leer estas palabras, se abre en nuestra mente un interrogante. Está cumplido. Podemos entender con estas frases desde nuestra perspectiva humana lo siguiente: se le acabó a Jesús el tormento, ese tormento que sus enemigos con gran maldad se infligieron, juzgándolo injustamente, a través de golpes, azotes, desprecios y crucifixión. En estas palabras, ese perverso complot para quitarle la vida. Pero Jesús nos quiso decir eso.
Él miraba mucho más allá, miraba hacia nuestra eternidad. Yo te he glorificado en la tierra y te he llevado a cabo, yo he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Nos decía en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 4. Por otro lado, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32, nos dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Estamos celebrando los momentos más sublimes de la pasión y muerte de Cristo, siendo su muerte una oración, un acto de infinito amor. Por su inminente muerte, libremente a su vida perfecta, el Hijo de Dios cumple hasta el final la misión que ha recibido del Padre. Por la frase, todo está cumplido. Y termina este diálogo constante que había mantenido con el Padre durante toda su vida en esta hora decisiva. Le dice con su voz quebrantada: la misión que recibiste está cumplida. Sí, la misión encomendada fue dura, pero Jesús la ha cumplido. El ser humano ha sido rescatado y devuelto a la vida. Si hoy la humanidad pudiese entender la razón que llevó a nuestro Señor a perseverar en la cruz, hoy deberíamos estar todos completamente convencidos de lo importante que es asumir la carga de la cruz diaria. Con esa misma constancia y coraje, cuando fijamos los ojos en la cruz, muchas veces que nos llenamos de horror a la vista de tal instrumento de muerte. Pero cuando nos detenemos y fijamos nuestros ojos al personaje que está en la cruz, ese Jesús que nos da el ejemplo sublime y nos exhorta a cargar la cruz, que proyectemos ese lugar al que cargándola hemos de llegar, veremos en nuestros propios ojos su grandeza, su gran amor y su gran misericordia, lo que sin duda nos impulsará a querer ser como Él hasta la misma muerte. Y que la primera razón que tuvo Cristo para estar ahí colgado en la cruz fue el amor que tenía por su Padre. Cristo amó a su Padre y el Padre amó a su Hijo unigénito con un amor igualmente inefable. Para terminar, Dios mío, mi Salvador, confío en ti, me abandono en ti, en esta sexta palabra. Hágase. Buenas tardes, queridos hermanos. Séptima palabra. Antes del proceso doloroso que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él se mantuvo en constante comunicación con el Padre a través de la oración. Sus palabras fueron desde el amor. Todas estas palabras son como una radiografía de nuestro Señor Jesucristo. Él en la cruz se mantuvo en comunicación con el Padre a través de los salmos, como hoy día lo rezamos acá en la iglesia, en las horas de la liturgia. La séptima palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La escena que Lucas describe, Jesús lanza su último clamor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Con estas palabras Jesús decide acudir de nuevo a la oración para nuestro Padre eterno y Creador. La perfección de un alma, dice Santa Teresa de Jesús, no es tener grandes dones, sino querer lo que quiera Dios. Muchas veces nosotros nos esforzamos en que pase algo, ¿verdad? Y no nos rendimos a la voluntad del Padre. En este caso, Él se rindió a través de la oración a la voluntad del Padre, expresando en plenitud su santidad. Él ya no tenía vida, como nosotros creemos tenerla en el día a día, creemos que podemos sabernos todo lo que hacemos y realmente no es así. Debemos encomendarnos al Padre tanto en alma, en mente y en espíritu, para que todo pues nos vaya fluyendo. Jesús se preparó para la muerte, reconociendo que su futuro ya no tenía proyectos personales, sino el proyecto del Padre. Ya no tenía sueños, sino los sueños del Padre. Todo estaba en sus manos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pongo mi vida, mi abandono y mi alegría están al ser lo que tú quieras ser. De esa forma deberíamos de pensar todos. El abandono absoluto de la perfección que siempre había estado en él lo encontramos en esta palabra. Como decía la beata Concepción Cabrera Armida, no como yo, sino como tú. No cuando yo, sino cuando tú. Si así lo quieres tú, así lo quiero yo. Esta palabra indica que la acción de la oración en preparación para su viaje por la muerte, Jesús voluntariamente encomendó su espíritu al ciudadano, al cuidado de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración que Jesús nos mostró en la cruz fue expresa entrega. Probablemente fue una oración que aprendió de pequeño, pero también fue a través de un salmo de David que se expresa de la siguiente manera: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios mío de verdad. Salmo capítulo 31, versículo 5. La oración de David reflejaba la confianza como la que tiene un niño a su padre. La provisión estaba dispuesta para las manos del Padre, no solo en vida, sino en muerte. Es imposible que Dios nos pueda amar tanto. Se hizo nuestro hermano, compartió nuestra vida, fundó la iglesia, nos muestra al Padre, sanó el dolor que encontraba en el camino, nos dio una esperanza y finalmente escogió la muerte más cruel